Listo, gracias. Rafita, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos al panel de contenido. Y como decía Rafa, frase cliché, pero creo que el contenido sigue siendo como trending topic, a pesar de que es una temática que lleva como muchos años desarrollándose, pues sigue siendo como súper importante para la estrategia de comunicación de las marcas. Entonces arranquemos como con nuestra primera temática, hablemos de ese reto en el que se enfrentan las marcas hoy, donde definitivamente estamos en una saturación de contenido, ¿no? Como que nunca antes como consumidores pues nos habíamos visto expuestos a tantas historias, a tanta comunicación del lado de las marcas en plataformas tan diversas, y pues eso pone a las marcas en un reto gigante y es construir diferenciación y autenticidad, ¿no? La necesidad de destacarse, de conectar con sus audiencias, de activar su participación. Entonces, cuéntenos, y si quieres, Juan, arranquemos contigo. Cuéntenos cómo crees que las marcas deben actuar frente a este reto y cómo además mantenerse como muy vigentes, ¿no? Como destacándose en este mar de contenidos en los que nos vemos expuestos todo el tiempo. Bueno, gracias primero por la invitación y bueno, yo quisiera arrancar de pronto con algo que yo estoy viendo, que de pronto las marcas están cometiendo un error o estamos cometiendo un error las marcas, y es que cuando uno habla con el cliente le dicen, bueno, pero ¿quién es mi competencia? Entonces cuando voy a crear contenido, por favor analice quién es mi competencia para ver cuál es el contenido que tengo que hacer, y pues el equipo mío y yo siempre respondemos lo mismo, y es que ¿tú sabes contra quién estamos compitiendo en contenido? Claro, contra fulano. No, estás compitiendo contra mí, contra el fulano, contra el influenciador, contra todos los que hacemos contenido diariamente, y ellos piensan, o las marcas pensamos, que la competencia en digital a la hora de hacer contenido son las otras marcas, y estamos totalmente equivocados. Aquí nosotros tenemos que competir literalmente contra la niña que está haciendo un TikTok, que está haciendo un reel, que está haciendo una historia, contra la madre que ahora hace una receta y quiere ser famosa, porque realmente es todo el contenido que a nosotros nos aparece. Y es más, cuando uno comienza a mirar, digamos, cómo están funcionando los algoritmos de las diferentes plataformas, a pesar de que sabemos que nos hace obviamente nos hace un perfil de qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta, a la hora del té miramos que realmente la competencia fuerte de nosotros no son las otras marcas, sino es realmente la gente que hace contenido. Entonces ahí es donde nosotros como marcas se nos pone un poco complejo el tema, porque ahí es cuando uno decimos, ¿cómo hacemos para mantener los lineamientos de la marca, pero competir contra la viralidad de la persona, que realmente el contenido es chévere, es divertido, y que cuando tú llegas a decirle a la marca, ven, es que necesitamos hacer contenido chévere y divertido, que es lo que nos dicen las marcas? No, eso no se ajusta al lineamiento de mi marca. Y entonces uno dice, ¿cómo hago para competirle al meme? ¿Cómo hago para competirle a la señora, al pelado, al chico que hacen contenido divertido? Y ahí es donde comienzan los retos, ¿no? Entonces, obviamente, al ser el reto 3 o 4 veces mayor, al entender que nuestra competencia no son las marcas, sino son las personas, pues comienza uno precisamente a decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Y es, necesito precisamente tener un contenido relevante e irreverente. Dos cosas que uno dice, pucha, diciéndolo es muy fácil y muy bonito, hágalo. Y entonces comienza uno a matarse la cabeza, porque si tu contenido no es lo suficientemente irreverente, si tu contenido no es lo suficiente impactante, pues literalmente estamos muertos. Y nosotros llamamos a esta generación la generación de los 3 segundos. Y lo llamamos la generación de los 3 segundos, es porque tienes 3 segundos mientras la persona hace scroll para seguir al siguiente contenido, y si en esos 3 segundos no lo lograste hacer, literalmente estabas muerto. Entonces hay que arrancar, porque tenemos que hacer que esos 3 segundos sean lo suficientemente impactantes para arrancar con el contenido, o si no, simplemente vamos a pasar desapercibidos. Y sabemos, pues seguramente todos los que estamos acá y los que no, pues sabemos que tenemos 20 minutos realmente para que después de publicar ese contenido o la toteemos o simplemente se quedó estancado. Entonces digamos que son muchas de las situaciones de las cuales a la hora de crear el contenido, yo creo que más allá de pronto de pensar
obviamente Reels, obviamente TikToks, obviamente no puede ser el post estático, ¿sí? Ya sabemos que el post estático no va a funcionar simplemente porque el post estático solamente lo van a ver las personas que nos siguen, mientras que el Reel, y yo creo que ese fue el éxito de TikTok, ¿no? Poder mostrarnos sugerencias de personas que no seguíamos, porque hace mucho tiempo cuando Instagram no se había copiado de TikTok, pues solamente nos salía contenido de las personas que nosotros seguíamos. Entonces digamos que el éxito va a estar en ese punto, ¿no? Va a estar en combinar estos factores de los cuales les acabo de mencionar para poder competir contra las personas que realmente están haciendo, que realmente son nuestra competencia en el mundo digital, y tenemos que olvidarnos que nuestra competencia en contenido son las otras marcas. Juan, pero ¿y cómo lograr un poquito esa irreverencia cuando normalmente las marcas como que parecieran un poco más conservadoras, ¿no? Como que uno todo el tiempo se está enfrentando a clientes que como que temen un poco en esa irreverencia. ¿Cómo lo han logrado ustedes con sus marcas? Mira, es un tema súper complejo porque tú creativamente llegas a donde los clientes, ¿no? Y entonces les dices, listo, te voy a mostrar la parrilla de contenidos, ¿no? Entonces estamos acostumbrados que la parrilla de contenido es el copy, entonces, etcétera, y la imagen y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno le dice, y esto es algo muy importante, y es yo a los clientes que les digo, miren, hay que aprender, a pesar de que el mundo digital ha venido desplazando televisión, radio, prensa y todo ese tipo de cosas, yo creo que ellos vienen haciendo algo muy bien que digital todavía no ha aprendido, ¿sí? Y es lo siguiente, cuando nosotros vemos televisión, ¿cierto? ¿Cuál realmente es el contenido de televisión? ¿Cuál es el contenido de un canal de televisión? La novela, el reality, eso. Para ellos, para la televisión, para la radio, para la prensa, los comerciales no hacen parte de su parrilla de contenido, hace parte de su parrilla comercial, son dos cosas diferentes. Entonces, las marcas pretenden meter dentro de la parrilla de contenido, ¿qué? Producto, 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 producto. Entonces yo a todas las marcas les digo, mira, es como si tú prendes, no sé, cualquier canal, para no hacer una publicidad de ninguno, uno prende la televisión, imagínense que ustedes solamente vieran comerciales, comerciales y comerciales y comerciales. Dejarías de ver ese canal porque dicen, no, venga, es más, cuando a nosotros, en sus épocas, cuando veíamos un reality o algo y nos aparecían comerciales mucho tiempo, pues simplemente hacíamos el zapping, que el zapping ahora en digital pues simplemente es el scroll, paso. Entonces yo les digo a todos los clientes, mira, la estrategia de contenidos tiene que ir 70-30, y ahí para responder tu pregunta, 70% tiene que ser contenido y 30% si le quieres meter publicidad de todos tus productos, bienvenido, hazlo. Ese 70% del contenido que me estás preguntando tú de cómo tiene que ser irreverente, ese contenido tiene que ser contenido que realmente pueda enganchar a tu audiencia, contenido que realmente tu audiencia quiera ver. Entonces voy a poner un ejemplo, yo vendo parlantes, mi contenido no puede ser solamente de parlantes porque es como si yo todo el día quisiera ver comerciales, comerciales, comerciales. Yo tengo que ver que si mi audiencia le gusta la tecnología porque le gustan los parlantes, pues tengo que hablarles de cosas innovadoras y de eventos, y entonces voy a hablar del evento que hizo una cosa lógica y una cosa así. Vieron, por ejemplo, lo que hicieron en Las Vegas de ese superdomo digital. Entonces, ¿cómo fue el superdomo digital? Y entonces ahí puedo llegar y decir, y vienen con 500 parlantes para... Entonces le meto un poco de product placement ahí por debajo para que la gente no se dé cuenta, pero tengo que darle contenido que realmente sea interesante para la audiencia que me sigue, o si no, pues va a pasar lo que pasa con la mayoría de las marcas, y es que el like del dueño, el del presidente, el de la directora de marketing y el de los papás, ¿listo? Y ahí muere. Entonces, ahí cuando uno comienza a cambiar y logra que el cliente entienda esto, que no es fácil, y toca decirle al cliente, ven, necesitamos montar un reality, o sea, para que te entiendan el concepto, necesitamos montar una novela, necesitamos montar un show en la parrilla de contenido y en la parrilla de comerciales, mete todo lo que quieras, mete todo lo que quieras de tu producto, pero en la parrilla de contenido tienes que meter contenido que realmente le gusta a tu audiencia. ¿Cómo hacemos para saber ese contenido que le gusta a la audiencia? Probando, no hay otra opción. Pero olvídense de meter en esa prueba producto porque no va a funcionar, ya está demostrado, no va a funcionar. Buenísimo. Carlos, ¿cómo construir estas marcas diferenciales y auténticas en este mar de contenido en el que estamos? Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que hay que arrancar por algo y es, hablan mucho de la economía de la atención y todo el tiempo nos están bombardeando y nos están diciendo con que no prestamos atención, que las nuevas generaciones no prestan atención, y es cierto, hay estudios
científicos que lo demuestran. Sin embargo, creo que uno no le presta atención a lo que no le genera valor. Lo que no le interesa a uno, uno no le pone atención. Pero usted puede estar muy ocupado, lo más ocupado del mundo, y si llega algo que cautiva su atención, algo que conecta con usted deja de hacer lo que esté haciendo por prestarle atención a eso. Y como le decía Juan, creo que un problema que hoy tienen las marcas y que tienen los empresarios es que el contenido de producto y el contenido de venta es al que más prelación le quieren dar. Y uno le dice al cliente, usted no puede salir a vender. Tenemos un amigo en común argentino que alguna vez dijo una frase que se me quedó y es, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos les encanta comprar. Entonces, cuando uno empieza a entender esto y uno se sienta con las marcas, hay una discusión gigante alrededor de, oiga, ¿cómo creamos o cómo generamos contenido de valor para sus audiencias? Y normalmente las marcas creen que generar contenido de valor es educar alrededor del producto o del servicio. Y uno le dice, no, eso no es valor. Entonces, ¿qué es valor? Y uno le dice al cliente, tratemos de identificar los insights de sus consumidores. Y ahí es la primera pérdida. ¿El qué? El insight. Entonces, explícale a un cliente qué es un insight. La definición que más me encanta a mí, que es de Brian Jim, es el insight es eso que sé, que no sé. O eso que no sabía que sabía, pero que yo sabía que sí sabía. Entonces, cuando uno le cuenta al cliente y le dice, oiga, lleguemos al insight, porque es que detrás del insight hay un concepto y detrás del concepto llega la idea, eso se le llama incitement, uno puede hacer contenido que conecta realmente con la audiencia, porque es ese contenido que cuando la gente lo ve dice, sí, me siento identificado, eso es lo que me pasa, eso es lo que me duele. Y hoy eso le cuesta mucho a las marcas. O sea, normalmente uno le dice a los empresarios, oiga, usted tiene que contar los beneficios funcionales de su producto, claro, pero es que hoy el beneficio funcional es el mínimo viable para competir en un mercado. Soy un celular que saca llamadas, gracias. Soy un champú anticaspa que quita la caspa, no, pues gracias, estaba buscando uno que no la quitara. Por otro lado, uno le dice al cliente, entonces enfóquese en construir también los beneficios emocionales. Ahí empieza a costar un poquito más, porque normalmente no entendemos a nivel emocional qué hace mi producto por mi cliente. Y lo que genera más escollo y lo que más le cuesta a las marcas es, cuénteme cuál es la transformación que usted está causando en sus clientes o en sus consumidores. Entonces, construyamos contenido de esa forma, beneficio funcional, emocional y la transformación. Súper. Cristian, tenemos por este lado la irreverencia, tenemos el contenido de valor desde el entendimiento y esos insights de las audiencias. ¿Qué más podríamos agregar para construir esa autenticidad y esa diferenciación? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Hay un mix bien interesante que hemos visto acá. Tema de la reverencia, por supuesto, diferenciarse de una u otra forma. Pero partiendo de la introducción que hacían ahorita, de que el contenido es el rey, yo creo que nos olvidamos de algo y es que si el contenido es el rey, la data es la reina. Y definitivamente la data es la que nos impulsa en muchos casos a poder tomar decisiones. No necesariamente creativas, pero sí nos apoyan a nosotros los creativos a saber que tienes el ojo puesto donde es. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, y lo tomo porque esos research muchas veces los damos por sentado y las marcas en general lo que hacen es, simplemente es un informe, lo paso por encima, lo rico que son esos informes, pero más allá de eso, saberlos interpretar, nos dan a nosotros los creativos, también al equipo de planning, un montón de información para precisamente poder capitalizar las dos cosas que estamos diciendo acá anteriormente. Ahora, creo que también está en retar un poco el status quo. Y yo sé que es fácil decirlo, yo sé que es fácil que es que los clientes no se atreven, pero también hay que ponerse un poco en sus zapatos. Tienen unos presupuestos que cumplir, hay unos KPIs, a veces, y perdón, pero a veces hay una junta directiva de dinosaurios que no entienden que es digital, pero quieren estar en TikTok, que en su vida han visto un Instagram, pero hay que estar ahí. Y claro, cuando uno les va a presentar una propuesta, no, es que ese no es mi marca. Tienes un problema. Entonces, en muchos casos, para poderlos educar, hay que hacer una transición. Y cuando digo retar el status quo, para sacarlos de ahí un poco, es también retar lo que usualmente conocemos, y es la parrilla de contenidos. Cuando decimos parrilla de contenidos, nos imaginamos un Excel con un montón de captions y así unos mini screenshots de lo que va a hacer.
y por allá un cliente aprobando una que otra cosa, quítale la coma, esto no lleva tilde, sí lleva tilde, no lleva, sí lleva. Entonces, son discusiones eternas que nos quitan un montón de tiempo y que al final no construyen absolutamente nada. Y las parrillas de contenido, de cierta forma, y esto puede que sea muy personal y hasta controversial, pero para mí están recogidas hace rato, debemos empezar a movernos de ahí. El always on es, creo que todos estamos relacionados con el término always on y siempre están pidiendo un always on, y el always on es un término y en sí una ejecución que ha perdido tracción. Yo creo que podríamos migrar un poco a un concepto de always relevant y generar mucho menor contenido con más calidad. Puedes cumplir los KPIs de tus clientes y decirle fácilmente, dame tus KPIs, ¿qué tienes que cumplir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y por qué tengo que hacerte 30 contenidos? ¿Por qué tengo que postear una vez al día? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si te voy a cumplir el objetivo, ahí está, mi tarea está cumplida. Dime exactamente qué necesitas y yo te voy a decir cómo hacerlo. Pero no tengo que hacer 30 posts, no tengo que hacer 40, no tengo que postear todos los días. Es más generar contenido de calidad, de valor, cumples esos KPI y generas una conexión con, obviamente, con las personas que siguen la marca. Y ya por último, para finalizar, creo que al final la conexión con esas marcas se termina generando también con la interacción. Si nosotros como creativos, como planners, nos tiramos una estrategia del carajo y hacemos contenido del putas, perdón, pero al final no existe esa generación de valor en cuanto a la conversación con los usuarios, no estamos haciendo absolutamente nada. Tiramos contenido divino, contenido espectacular, pero la interacción en sí y ese tracking después, las conversaciones con los usuarios son sumamente importantes. Pareciera que no, pero lo que muchos llaman community manager en general son piezas fundamentales para construir esa relación con las marcas y no deberían verse como simplemente unas personas que responden comentarios. Son personas que interactúan con el usuario realmente y tienen el poder de generar esa relevancia y esa conexión como tal. Cris, hay algo que decías como súper importante y es que hoy en día la data es la reina y cómo nos enfrentamos a esa reina cuando tenemos un contenido real time, ¿no? Que finalmente es el contenido que como que más se viraliza, el que tiene o tiene esa tendencia a que si la logramos, como que logramos que la marca precisamente se diferencie en ese mar de contenido. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a esa reina cuando no tenemos tiempo casi a veces de reaccionar y de correr como el proceso completo? Pero fíjate que yo lo veo de otra forma. Por el contrario, ella es la que me dice hacia dónde debo ir. O sea, yo no me enfrento a ella. Por el contrario, es una herramienta y un vehículo que nos termina dictando a nosotros incluso si debemos o no reaccionar a ese real time. Porque lo que muchas veces pasa, y en general, es que las marcas ven un real time y tienes al día siguiente el brief del cliente. Yo quiero unos dinosaurios. ¿Por qué? Es que se vende el putas. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿En qué te construye? Y la data es la que al final te termina diciendo, te termina dictaminando eso. Y también puede ser que a través de un listening simplemente descubren que hay algo que está pasando, una tendencia que sí es muy afín a la marca, y ahí es donde inmediatamente, si tenemos tiempo, que casi nunca tenemos tiempo, podemos accionar a todo el equipo para generar una respuesta. Pero sí, la data es una aliada 100% en ese sentido. Yo quería hablar algo ahí de lo que decía Cris, que me parece súper importante con lo de los 30 contenidos, ¿no? Y es, pareciera que los clientes, uno de sus KPIs fuera es que tengo que tener 30 contenidos, ¿no? 30 y 30 es el número mágico. Sí, exacto. Puta. Y entonces, bueno, ¿quién pelea contra eso? Nadie. Pero hay algo... veces al día. Sí, literal. Y entonces, ¿cómo le haces entender eso y que entre todos entendamos que a mayor contenido, mejor calificación? ¿Sí? Que lo que da la calificación y lo que hace que generes mayor alcance no es la cantidad, sino la calidad, y a menor calidad, mayor alcance, y eso es algo que los invito a todos para que analicen el algoritmo de todas estas redes sociales para que se den cuenta que cuando uno deja de postear tantos días, lo que hace la plataforma es que comienza a calificar mejor los contenidos. Y entonces uno se lo muestra con la reina, con la data, ¿no? Se lo muestra a uno de los clientes y le dice, mira, el mes pasado tenías 30, te lo bajé a 22, ¿sí? Pero le aumenté la calidad, y la calidad no se refiere a calidad en diseño, sino refiere a calidad de contenido, que es lo que ustedes hablaban, y es a eso que es relevante para el usuario, y uno se da cuenta que la calificación sube del 1.3 al 1.8, ¿cierto? Y uno dice, y entre mayor calificación tiene el contenido, lo que pasa es que las redes sociales
te sugieren más, o sea, al público te lo sugiere más. Entonces yo estoy muy de acuerdo con Cris en eso y es, para nosotros el tema, para todos debería ser el tema de la data, debería ser lo más importante porque como se los decía al inicio, uno a los 20 minutos ya sabe si esa vaina o va a ir bien o se fue a la mierda. ¿Listo? Y entonces uno en 20 minutos, si está en ese real time, pues uno venga, subí el contenido al cual le estoy apostando, porque a veces son esos contenidos que uno se sube a tendencia, que no son tan producidos, ¿no? Y se sube uno y a los 20 minutos uno ya se da cuenta que estás teniendo un alcance mayor a todo lo que había hecho, que se habían matado los diseñadores 3 días sin dormir, y ese que saqué de un momento a otro comienza a tener un mayor alcance, unas mejores cifras, y entonces uno por dentro como que se ríe un fresquito, ¿no? Y uno dice, jajaja. Entonces sí es importante, muy, muy importante el tema de la data. Otro desafío que tienen las marcas cuando están como en este mundo de contenido es, estamos en una creciente diversificación de plataformas, de formatos de contenido que además están evolucionando constantemente, de herramientas que entran, que salen. ¿Cómo las marcas pueden lograr ese, digamos que ese balance entre contar lo que son, ¿no? Dentro de esos formatos y dentro de esas plataformas, ¿no? Contar sus valores de marca, su identidad de marca, pero además aprovechar las dinámicas y las características propias como de cada canal, ¿no? Y manteniéndose coherente, ¿no? Porque al final a veces como que nos dejamos llevar como por esas tendencias y por esas dinámicas y perdemos un poco como la coherencia o pierden mejor esa coherencia las marcas. Entonces, Cris, ¿cómo crees que podemos o cómo crees que se puede lograr ese balance? Y bueno, primero siendo muy honestos como marca, siendo sinceros sin ser sincericidas. Eso es para mí fundamental. Lo que pasa en muchos casos es que vemos marcas que por tratar de mostrarse un poco más genuinas, de estar mucho más cercanas al público, pierden el foco y pierden su valor como marca. Y no solo marcas, en general las personas. O sea, si se dan cuenta, el ejemplo más claro que puedo poner es cuando los políticos están en campañas y todos hacen un bailecito en TikTok. Que tú dices, uff, parce. No, qué hijo. ¿Qué necesidad? Sí, innecesario completamente y no lo puedes desver. Entonces es jodido. Ese es el principal problema. Cuando las marcas en general pierden el sentido de por qué utilizar una red, pasan ese tipo de cosas. El usuario se choca, conflictúa y siente que no es por ahí en general. Creo que para escoger muy bien dónde tienes que estar, tienes que conocerte perfectamente como marca, tienes que saber qué es lo que realmente que te conviene, tienes que tener también una agencia que tenga, iba a decir, bueno, ya ustedes saben, pero bien puestos ovarios y balls en general, para poder responder y decirle, eso no lo necesita usted, no tiene que hacerlo, no tiene por qué estar ahí, porque al final no contribuyen absolutamente nada. Por finalizar ese punto, cuando la marca realmente construye una personalidad que te permite estar en cada uno de los canales y atender ciertas necesidades como genuinamente debería hacerlo, es fácil generar la estrategia. Si a uno como creativo o como planner, como estratega, le llega un brief de un cliente para estar en cierto canal y uno no le encuentra por dónde, ahí hay un red flag. Ahí tienes que saber que las cosas no están funcionando. Solo pongo un ejemplo y ya me callo, lo prometo. Pero nosotros alguna vez tuvimos una marca, una telefonía emergente, irreverente, no voy a decir el nombre, morada. Y la verdad es que tenían unas premisas bien interesantes, pero tenían un problema de señal ni el hijo. O sea, de hecho decían que lo bueno de ir con esa telefonía a cine es que jamás te iba a entrar una llamada y no te iban a joder la vida. Entonces tenían una crisis de marca jodidísima y de alguna manera nos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Hagamos unos posts porque el sentimiento negativo está en el 80%. O sea, los odiaba hasta el dueño, los odiaba de verdad. Y al final creamos como un talk show, por así decirlo, que era más bien un roast, y trajimos a estos muchachos con ánimo de ofender, sentamos al CMO ahí en una esquina, y estos muchachos sin libreto hicieron chistes
de lo que la gente decía en redes sociales acerca de esa telefonía. ¿Qué pasó? No se arregló la señal. Pero la pasamos del carajo. Nos reímos, pero el sentimiento negativo se redujo en un 30%. Perdón, a 30%. Ya los querían un poquito más. Ya por lo menos aguantaban que se les cayera la llamada. Pero a lo que voy simplemente es que cuando la marca está clara y te permite hacer ese tipo de cosas, fluye el formato. Y no es para nada como metido como acartonado, por así decirlo. Era más eso. Pero es como un balance entre la construcción de la estrategia de marca, pero también entender que el trabajo de contenido también necesita un trabajo estratégico detrás, ¿no? Para encontrar esto. Carlos, ¿cómo ves tú el encontrar y aprovechar al máximo estos nuevos formatos y esto que traen las nuevas plataformas en función de destacar la marca, pero también de demostrar también sus valores y su coherencia? Mira, hay varias cosas. La primera, y aquí cito a mi socia en Strow, ella siempre que se sienta con un cliente le dice a usted qué le importa y tiene claro el objetivo. Entonces el cliente dice, sí, a mí me importa el contenido de valor, me importa mi audiencia y mi objetivo es este. Normalmente la gente no tiene claro el objetivo y no saben construir objetivos. Y mi socia les dice, yo siento que detrás de su objetivo hay unas métricas de vanidad que usted quiere alcanzar, que es número de seguidores, el consumer engagement, o sea, likes, comments, shares, y son métricas de vanidad. Entonces, uno le dice al cliente, ¿realmente usted sabe cuál es el objetivo que está persiguiendo? Porque si el objetivo se llama métricas de vanidad, pues la va a tener difícil por todo lo que hablábamos hace un rato de la relevancia del contenido. Entonces, creo que aquí lo más importante, y partimos de una premisa que puede sonar un poco cliché, como decías ahorita, pero hay que conocer a mi buyer persona, arquetipo, avatar, como lo quieran llamar. Hay que conocerlo bien. Todo el mundo cree que sabe de buyer persona hasta que le enfrentas con la pregunta de ¿quién es? No, es que es fulanito de tal, es abogado, pero ¿y qué lee? ¿Y dónde toma café? En Starbucks. ¿Y cuántos cafés se toma al día? Y lo pide con qué tipo de leche, ¿no? ¿Y yo por qué tengo que saber eso? Pues porque ahí es donde empiezas a encontrar qué es relevante y cómo empiezas a construir contenido que de verdad conecte con la persona. Entonces, después de contestártelo del buyer persona, te diría, no todas las marcas deben estar en todas las plataformas, que es otro de los errores que normalmente las marcas cometen, y lo decía ahorita Chris, es que quiero estar en TikTok, pero es que ¿para qué quieres estar en TikTok? Es que quiero estar en Instagram, pero ¿y para qué quieres estar en Instagram? Cuando no hay claro un objetivo, es muy fácil que el cliente se pierda. Hay una anécdota de cuento infantil que la uso mucho con los clientes y es como el cuento de Alicia, cuando Alicia le pregunta al gato, gato, ¿qué camino debo coger? Y el gato le dice, ¿para dónde vas? Y Alicia dice, no sé, y le dice, cualquier camino te sirve. Entonces lo mismo pasa con los clientes en contenido. Si no tienes claro el objetivo, pues puedes postear lo que quieras. Habla de lo que quieras. Para mí es relevante y normalmente en nuestro equipo, en Stroll, lo que le dice a los clientes es, definamos unos territorios de marca, que es un poco lo que decía ahorita Chris. Si tú vendes neveras, pues no solo tienes que hablar de neveras. Tú puedes hablar de alimentación, tú puedes hablar de hábitos de consumo, tú puedes hablar de eficiencia energética, porque vendes neveras. Entonces definamos cuáles son los territorios de marca y sobre los territorios de marca miremos cuáles son los que se adaptan más a tu buyer persona en la red social que estás definiendo. Juan, ¿alguna otra recomendación para encontrar ese balance entre lo que es la marca y aprovechar lo que las plataformas y los formatos tienen allá afuera para que la marca conecte con sus audiencias? Dijiste dos cosas que para mí son demasiado importantes y dijiste una que es autenticidad y la otra que es coherencia. Es algo que a veces como que no van de la mano, creería uno, y para mí es el pilar principal del tema. Y es, si tú quieres ser auténtico, tienes que ser coherente, porque si no lo que va a pasar es que toda tu audiencia se te va a devolver, que era lo que decía Chris ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con esa marca, pues comenzaron a reírse de ellos mismos y la gente dijo, soy auténtico. O sea, saben que tienen problemas y está bien, ¿cierto? Pero el problema se da cuando en el equipo creativo, ¿cierto?, crean una campaña del putas, ¿cierto?, de bajar la A grande a una A pequeña,
pero no son coherentes con el servicio. Entonces sacan una campaña, miles de millones de pesos, pero realmente no entienden cuál es el problema que tienen. Y las marcas creen que con invertir 100 mil millones de pesos, entonces voy a solucionar el problema. Y lo que pasa es que te la cobran más cara. ¿Por qué? Porque cuando el cliente dice, uy, sacaron una campaña que porque el cielo es de todos, pero me cobran por la maleta, pero me cobran por esto, no me dejan montar para ir al cielo, no me... ¿La marca es roja? Ah, sí, no, sí, rojita con blanco. Pues no tiene coherencia la autenticidad con la coherencia, ¿sí? Y ahí es donde realmente, y es complejo porque a veces no es culpa del equipo creativo, uno lanza una campaña del putas y no se conecta con las otras áreas, y entonces lanza uno la campaña y las otras áreas no estaban preparadas para realmente eso que puede llegar a significar que quiero mostrarle, y ahí es algo muy importante, porque necesitan que todas las áreas estén involucradas para definir cuáles son los canales que necesitamos atacar. Que eso es algo que no entendemos. A veces creemos que las campañas van para todos los canales. Tengo 100 mil millones, mira a ver cómo distribuye el presupuesto. Y entonces, pues, uno llega y dice, de la parte de agencia, uno distribuye de acuerdo a su criterio, ¿cierto? Pero lo que deberían hacer es que todos los directores de todos los departamentos vamos a lanzar esta campaña. ¿Estás preparado, operaciones? ¿Estás preparado, distribución? ¿Estás preparado? Todos estamos preparados porque voy a gastarme 100 mil millones de pesos. Y si no, nos fuimos para el carajo, ¿sí? Entonces ahí es que hay que definir cuáles son los canales que vamos a atacar. Y hay algo muy importante, y es que tampoco sabemos diferenciar, porque a veces también el afán de nosotros de agencia es que tampoco sabemos diferenciar que hay un canal orgánico y un canal pago, ¿sí? Ahorita Charlie hablaba del tema de las neveras, ¿sí? Pues súper chévere, podemos tocar esos territorios, y si quieren hablar de la nevera, pues está el canal pago, que es igual que las marcas en estos otros medios de los que yo hablé. El canal pago, sácale todo lo que quieras, porque bien o mal tu audiencia pues no va a estar viéndolo directamente, sino voy a hacer una segmentación y voy a decir, quiero llegar a personas que estén interesadas o hayan buscado neveras o lo que quiera, tiquetes y todo ese tipo de cosas, pero al contenido orgánico le doy otra cosa totalmente diferente, cosas que realmente quieran ver. Porque el que me siguió orgánicamente es porque quiere ver un tema posiblemente no publicitario. Entonces ahí comienzan a chocar, digamos, las estrategias, y a veces termina siendo no culpa de nadie, pero todos echándose la culpa, ¿cierto? Y es porque no tenemos una buena integración vertical, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es muy importante entender los canales, ¿cierto? Y entender los medios para qué sirven. Tú, Charlie, decía ahorita, TikTok. Sí, entonces, todo el mundo está ahí, yo tengo que estar ahí. De pronto no, ¿sí? ¿Estás preparado para estar ahí? No, y entonces le dicen a uno, no, pues replique lo mismo que hace en Instagram. Y uno dice, pues si fuera el mismo canal, pues no se hubieran inventado TikTok y no se hubieran inventado Instagram, ¿cierto? Entonces, ahí hay que, de pronto desde planeación del cliente, ¿cierto? Y obviamente nosotros como agencia que intentamos hacer todo ese tema de apoyarlos, porque para eso lo contratan a uno, ¿no? Para que uno les diga por dónde ir y qué camino coger, ¿no? Pero entonces a veces le dice uno, mira, es el camino de la derecha, no, pues es que me quiero ir por el izquierdo. ¿Por qué? Porque es que el presidente de la compañía dijo, y algo que oí la semana pasada de una compañía muy, 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 muy grande, de las más grandes del mundo, que me dijo, y es que la decisión en esta compañía no la toma el presidente. Y yo, muy bien, ¿quién la toma? El cliente. Y pues a mí me llegó y me impactó, porque eso no pasa normalmente, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que el CMO o el presidente de la compañía es el que termina tomando las decisiones. Y ahí viene otra vez el tema de la data, y es el que tiene que tomar la decisión de esos canales, de qué es lo que nos funciona, de qué es lo que debemos hacer. Debe ser todos ustedes, todos nosotros, los que estamos en la calle, que son los consumidores. Olvídense, ojalá, ese es el ideal, no voy a decir el mundo ideal. Olvidémonos de que ojalá montemos algo para que satisfaga el criterio del CMO o del CEO. Hagámoslo para que satisfaga las necesidades del cliente, que es el que realmente nos termina cumpliendo los KPIs, porque seguramente los KPIs de todos son ventas, ¿no? Porque podemos estar muy bien en redes sociales y el engagement puede estar allá y podemos cumplir el ego de tener 1 millón de seguidores, pero si no se vende, igual nos van a caer,
Igual nos van a decir, muy bonitos tus números en digital, pero eso no se está vendiendo. Entonces es importante entender los canales, entender las audiencias y leer la data para poder, digamos, reaccionar a esa información. Así es, Juan. Sí, finalmente como ese balance se encuentra entonces a través de la estrategia de marca, tiene unos objetivos súper claros y desde la estrategia que hay que hacer, el trabajo estratégico para el contenido donde entendamos las audiencias y ese para qué, ¿no? Para qué estar en esas plataformas, para qué usar estos formatos de contenido. Algo que han hablado, hablaron en varias charlas esta mañana es sobre el contenido generado por los usuarios, ¿no? Que además a veces es medio polémico y entonces aquí quiero poner una pregunta y es, ¿deberían las marcas apropiarse de ese contenido? ¿Y cómo hacerlo? Entonces, si quieres, Carlos, arranquemos. Yo creo que definitivamente sí se debe usar porque algo que conecta es la co-creación. Si tú involucras a tu consumidor, el consumidor se hace o se siente parte de lo que está construyéndose y nadie destruye algo que ayudó a construir. Nadie. O sea, alguien le puede dar palo a la campaña de los amigos de rojo y la letra minúscula, pero si hubiera partido de un entendimiento y una co-creación con el consumidor y el consumidor hubiera dicho, oiga, estoy dispuesto a que usted declare de frente que el consumidor ya no le importa, pues que finalmente están siendo coherentes con su nueva visión de negocio, nadie lo hubiera atacado. O sea, si hubiera sido una encuesta y nos hubieran puesto a votar si la queríamos mayúscula o minúscula, nadie hubiera destruido y le hubiera dado palo a la campaña. Pero el palo vino porque pues, precisamente no se escuchó al consumidor. Entonces creo que sí debemos usar ese contenido. Creo que se debe co-crear y se va a hacer parte del contenido a mi audiencia. Cristian, hay que apropiarse de él y ¿crees que esa apropiación o esa forma en cómo usemos el contenido generado por el usuario cambia en algo la relación que tiene marca-consumidor? Sí, por supuesto. Charlie lo dijo divinamente. A la gente le encanta ser parte de algo. A todos nos encanta ser parte de algo. Y al final, cuando las marcas saben aprovechar el contenido creado por los usuarios, los hacen sentir relevantes, los hacen sentir importantes, los hacen sentir escuchados. Pero creo que la clave está en saber qué tipo de contenido podemos utilizar y cuál no, de cuál debemos pasar, en qué momento lo debemos utilizar y cómo debemos sacarle provecho. Y también lo que pasa es que muchas veces las marcas no entienden y nosotros como agencias, porque aquí el único culpable de los males a veces no es solo el cliente, nosotros como agencias también somos culpables de seguirle las aguas y muchas veces los clientes dicen, quiero contenido creado por el usuario. Del putas. ¿De qué? Ah, pues yo no sé. Ustedes, bueno, lo que pasa es que yo estoy viejo, yo no estoy tan pelado, tú tampoco, pero tú estás más pelado capaz. Pero, Juanca, pero ¿ustedes se acuerdan de la época del Ice Bucket Challenge? Sí, claro. Ok, perfecto. Al día siguiente, todos los clientes, el brief era, quiero un challenge. ¿De qué? No, yo no sé, quiero que sea viral. Un challenge viral. Entonces, cuando las marcas se montan en eso, creo que ahí es donde tenemos que decir, wait, stop, esta no es la forma de hacer contenido creado por el usuario. La forma de hacer contenido creado por el usuario es Stan Lee. ¿Vieron lo de Stan Lee esta semana? Sí. Para los que no lo conocen, una chica en Estados Unidos se le incendió el auto y lo único que sobrevivió fue su termo marca Stanley, cuya promesa es que conserva el frío más que cualquier otra marca. Y luego que se incendió el auto, sacó el termo y aún tenía hielo. What the fuck? O sea, así funciona. Entonces, al final le contestó el CEO de Stanley y le dijo, mira, no solo te vamos a mandar termos, te vamos a comprar un auto. Nunca lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Le sacas. Sí, por si alguien quiere incendiar el carro, no lo hagan, no le van a dar nada. Ya el man dijo que no. Entonces, el punto acá es cómo le sacas provecho, cómo te conectas con el usuario cuando no es un brief, sino un real time, cuando lo aprovechas realmente y te sabes montar en la temática, en la dinámica y lo analizas perfectamente con data, créeme que da resultado. Porque el contenido creado por el usuario no es solamente lo que pasó con Stanley. Va desde un unboxing hasta una persona que en Instagram se pone unos tenis, les toma una foto y lo postea.
Eso es contenido creado por el usuario. No todo necesita un guión, no todo necesita un brief. Nosotros tenemos que buscar cómo sacarle provecho. Es un poco más eso. Juan, ¿cuál contenido no apropiarles? ¿Cuál es mala idea que las marcas lo sumen a sus campañas o a sus parrillas? Bueno, pues primero yo creo que para el tema de apropiación la respuesta sí, pero, como lo dijeron mis compañeros Chris y Charlie, pero hay que saber cuál es ese contenido que vamos a utilizar. No todo podemos acaparar o atraer ese contenido. Es más, les voy a ser sinceros, la mayoría no sirve, ¿sí? ¿De cuál sí debemos apropiarnos? Obviamente con autorización del usuario, ¿no? De ese que podamos sentir que le va a aportar a la marca en algo que nosotros de pronto no tuviéramos en cuenta. El caso del termo, esta gente, si lo hubiera podido montar, no hubiera quedado tan bien hecho, se los juro. A nosotros nos pasó con un cliente hace un mes, una señora tenía un celular en el piso, yo no sé qué piso, y el celular se cayó al mismísimo demonio, y la señora bajó y recogió el celular, y el celular no se le había roto nada, y la señora lo puso, pues como diciendo, mire, este celular y esta marca, pues teníamos que aprovechar ese papayazo literal y cogimos el papayazo y el tema se volvió viral y entonces aprovechamos para montarlos en todos los medios de comunicación y todos los medios de comunicación hablaron y tal cosa y pues para nosotros cuando miramos el ROI que había tenido ese contenido orgánico pues fue una cosa loca. Pero eso no pasa todo el día. O sea, para las marcas grandes todo el día la gente está diciéndole hola fulano, hola otro. Y pues cuando uno realmente comienza a hacer curaduría de todo ese contenido, a ver cuál funciona y cuál no funciona, pues literalmente hay mucho contenido que la mayoría no funciona. Realmente es un tema difícil de decir cuál sí, cuál no, ¿cierto? Obviamente lo que les digo, creería que la mayor cantidad de contenido no, porque o si no, imagínense, llenaríamos tras de lo que estamos diciendo es a menor contenido, ¿cierto? Mayores alcances, pues si nos ponemos a repostear o a poner todos los contenidos de todos los usuarios de las marcas grandes, pues imagínense, bueno, no habría parrilla, no habría perrilla porque no necesitaríamos, pero llegaría un momento en donde habría saturación de contenidos, es más, pasaríamos de saturación a spam, porque hay demasiado. Entonces la respuesta es, de acuerdo a esos territorios de los que hablaba Charlie, de acuerdo a la data que hablaba Chris, pues tenemos que tomar la decisión de cuáles son esos contenidos de la audiencia que me pueden servir para viralizar, porque con esto termino, porque hay algo muy importante y es algo que sí funcionan los contenidos de las audiencias es que se vuelven mucho más viral que el de nuestro y el cliente nos permite utilizarlo sin hacerle gran cambios ni nada y llegan a unos muy buenos alcances. Entonces, no te puedo dar la respuesta, pero hay que analizarla realmente con la data y realmente con nuestros públicos. Listo. Y para cerrar, pues Por no ahí. podemos dejar de hablar del tema de moda que es inteligencia artificial. Entonces, cuéntenme si están usando inteligencia artificial. Si quieres pasar. No, sí estoy. Listo. Si están usando inteligencia artificial dentro de las estrategias de contenido que están trabajando para sus marcas, ¿para qué la están usando? Inicialmente eso, Carlos. Sí la estamos utilizando, es una gran aliada. Como lo decían ahorita en el panel que llegué como de las 2:50, y siempre le digo a mi equipo creativo, la inteligencia artificial no los va a reemplazar a los que no la aprendan a utilizar para mejorar la eficiencia y la eficacia en su día a día, a eso sí los va a reemplazar, pero es un gran aliado. Hay un compendio de varios autores que en 2014 escribieron un libro para Oxford donde hablaban del uso de la inteligencia artificial en la industria creativa. Hay una escritora puntual, Margaret, se me escapó ahorita el apellido de ella, Margaret Boden, en este libro mencionaba que la profesión que requiere la creatividad de alguna manera está a salvo porque la inteligencia artificial no puede generar, o más bien las ideas que se le ocurren a la inteligencia artificial fue porque un ser humano ya se las contó y lo preentrenó en esto. Entonces la creatividad sigue siendo un componente muy humano. Esa idea eureka, esa idea que surge de un momento a otro,
sigue siendo muy de nosotros como seres humanos. ¿Cómo utilizamos nosotros en Strobe la inteligencia artificial? Miren, hay tres tipos de creatividad que uno puede, pues digamos que aprovechar con la inteligencia artificial. Y es la creatividad combinatoria, es la creatividad transformadora y de alguna manera es cómo yo puedo jugar a decirle, y la exploratoria, cómo cojo yo a la inteligencia artificial y le digo, oiga, exploremos un nuevo mundo para vender zapatillas inspirándonos en marcas de carros. O le puedo decir, oiga, ¿por qué no combinamos teorías? No sé, necesito sacar una idea creativa y quiero que usted se comporte como el mismísimo Steve Jobs. Entonces, coja los copies que hay en las páginas de venta de Apple, que son buenísimos, la forma en la que Apple crea los copies de venta dentro de sus páginas. Y si yo voy a vender cerveza, le digo, oiga, aprenda y trate de traspolar esto, combino cosas. Entonces, creo que la inteligencia artificial es muy útil. Y creo que si nos sabemos adaptar a ella y si sabemos hacerle buenas preguntas, que a la final esa es la magia del prompt, hacerle una buena pregunta a la inteligencia artificial, la respuesta nos va a ayudar a ser más eficientes y a sacar mejores cosas. Juan, en Keep, ¿cómo están usando la inteligencia artificial dentro de esta generación de contenido? Bueno, pues como todos arrancamos, ¿no? Arrancamos con OpenAI, ¿no? Entonces todos cuando llegó eso este año, ¿no? Porque esto del año pasado no existía. Entonces, claro, todo el mundo comenzamos a hacer ChatGPT, entonces los primeros fue el equipo de creación de contenido, ¿no? Entonces, cree los contenidos y entonces, ¿funciona o no funciona, no? Entonces, no, sí, me puede dar ideas y etcétera, sí, pero quítele el asterisco para que no se dé cuenta que lo sacó y lo copió textualmente. Entonces, yo creo que es una herramienta muy poderosa y muy buena, ¿cierto? Yo creo que claramente, como lo dijeron por ahí, va a ser la revolución más importante que hay. Sin embargo, yo creo que esto es como el computador y un poco para lo que dice Carlitos y ahí, la gente está asustada que esto va a acabar, sí, va a acabar con muchos puestos porque mucha gente no se va a preparar, claramente. Para mí la inteligencia artificial es como un computador, es como si yo hoy digo, no voy a utilizar un computador porque quiero utilizar una máquina de escribir. No, pues no es así lógico, o sea, la herramienta está, aprovéchala. Lo único es que tienes que saberla utilizar bien. Entonces, al principio en la agencia, pues comenzamos a hacer lo básico, pero ya cuando uno comienza a entender el tema de la inteligencia artificial, que yo he dictado varias conferencias del tema de inteligencia artificial y fue cuando entendí realmente el potencial que tiene el tema de la inteligencia artificial, que literalmente sí va a cambiar el mundo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de medicina, porque lo que va a hacer es analizar los datos de por qué a la gente le da una enfermedad para poder saber cómo responde un medicamento y poder evitar enfermedades. Yo creo que ahí está el éxito y es donde más provecho le estamos comenzando a dar desde agencia, ¿cierto? Y es en el análisis de datos, ¿cierto? ¿Por qué en el análisis de datos? Y esta es una sugerencia para todo el mundo, y es, por ejemplo, en los equipos de planeación e implementación, entonces sacaban una pauta para cualquier cosa, Google, Meta, TikTok, todo, y entonces sacaban la pauta y entonces sacaban un informe que, como lo decía Chris, al CMO y muy bonito, y pum, para allá abajo. No, eso no debe funcionar así. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue a utilizar la inteligencia artificial para que nos dijera cuáles eran las creatividades, los copies, los medios que más eficientes estaban siendo con la inversión. Entonces, realmente nos comenzó a mostrar un tema que para nosotros era realmente como wow, ¿cierto? Y poder decir, mira, es que si tú pasas de invertir el 60% en Google y haces la siguiente distribución, 10% Google en Search o en Display y lo otro en Meta, tanto en Instagram, pero en Reels, y te hacía la distribución, vas a dejar de tener un alcance de tanto y ahora vas a tener tantos leads y Ese día me cambió la vida. Porque dije, estamos optimizando presupuestos. Entonces, realmente el tema de la inteligencia artificial puede llegar tan lejos y cuando ustedes buscan herramientas de inteligencia artificial para agencias, hay 1 millón, literal, listo, o sea, ya no caben más, porque ahora todo el mundo se subió en esa tendencia. Lo importante y la sugerencia que yo doy es para el análisis de datos, porque realmente el análisis de datos es el que nos va a decir si realmente estamos haciendo las cosas bien o no y nos va a decir el camino que realmente tenemos que coger. De acuerdo, hay que probar y entender ese para qué. Listo, queridos, muchísimas gracias por esta charla y por lo que nos contaron.